Le damos la bienvenida a Rafael Barajas, el fisgón, caricaturista, periodista, y yo sé que él es bastante modesto, pero también intelectual y parte importante de esta transformación. Don Rafael Barajas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Manuel, con mucho, qué gusto verte, y hola Amir, qué gusto verlos. Don Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, don Rafael. Bueno, a ver, vamos a entrarle de lleno al tema porque me interesa mucho conocer su opinión, Fisgón, sobre este cabildero italiano, Paulo Salerno, y yo creo que la foto en sí es un simbolismo de lo que se está jugando en estos momentos. Antes era justamente los cabilderos, los asesores en lo oscurito, detrás de cámaras. Y ahora con todo el descaro, pues ahora en el pleno de la Cámara de Diputados, al lado de representantes populares, pues diciéndole al oído, aquí debes de votar, aquí no, aquí sí, vete por acá, ocupando una curul, un extranjero, cuando ese lugar le pertenece a los mexicanos, Fisgón. Pues a mí me parece que es muy elocuente de lo que estamos enfrentando. Sin lugar a dudas, lo que quedó claro en este proceso es que esta es una reforma que están impulsando básicamente las multinacionales de la energía, que son las que usan este tipo de cabilderos. Es decir, hay una cosa que yo quiero señalar y que me llama poderosísimamente la atención. Esta reforma es contra lo que ocurrió con las reformas anteriores. Ha sido una reforma que ha sido muy discutida y ha sido discutida abiertamente. El debate en las anteriores fue nulo, no existió. Son reformas que se aprobaron en lo oscurito y son reformas que obviamente resultan lesivas para el grueso de la población mexicana. Y esta reforma, al contrario, pues se ha debatido abiertamente, el debate inició hace meses, se pusieron las cartas sobre la mesa, se hizo incluso un parlamento abierto en el Congreso, ¿no? Y lo que me llama la atención es que en este parlamento abierto se habló de todo, se plantearon todos los temas. Y lo que es más increíble es que todo el discurso de la derecha se fue cayendo a cachitos. El discurso de la derecha básicamente lo que decía es que la ley, esta reforma propuesta por Andrés, primero la rebautizaron como la ley Bartlett, ¿no? Porque el nombre de Andrés tiene prestigio y ellos suponen que el de Bartlett te desacredita en automático, ¿no? Luego la llaman la ley combustóleo, y dicen que es la ley chapopote, porque es una ley que promueve las energías sucias y tal. Y también te dijeron que era una ley regresiva, que era una ley que fortalecía el monopolio de Comisión Federal de Electricidad. Empieza a revisar, y que era fundamental la inversión extranjera en el área eléctrica, porque sin eso el país se caería a cachitos. Entonces, en el Parlamento abierto salieron todos estos alegatos y todo lo que dijeron se fue desmontando y se fue cayendo a cachitos. Primero, resulta que las multinacionales de la electricidad en México no producen tanta energía limpia como ellos nos quieren vender. Es decir, y de entrada, sus energías limpias no son tan limpias. De hecho, contaminan a muchos niveles, pero la otra cosa que hay que señalar es que en otros países, por ejemplo, tú, si instalas un parque eólico, te obligan a poner una serie de baterías que almacenen la energía y que estas después te podrán transmitir energía en los momentos en los que no brilla el sol o no sopla el viento, porque las energías eólicas y solares te dan cuando mucho una cobertura de 7 horas al día. Todos nos hemos vuelto expertos en este tema, ¿no? Ya sabemos muchas cosas sobre el asunto. Entonces, es curioso porque resulta que no tienen sus baterías, de modo que tiene que entrar inmediatamente Comisión Federal de Electricidad a reemplazar la energía que dejan de producir. Entonces, perdón, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso una energía realmente tan limpia? Es decir, obviamente, cuando entra CFE, están entrando energías de otro tipo,
y pues resulta que no son tan limpias esas energías. La otra cosa que quedó en claro es que el grueso de las energías limpias que se producen en México las produce claramente Comisión Federal de Electricidad. Y los privados, básicamente, el grueso de sus plantas son plantas de ciclo combinado. Entonces, que no nos vengan a decir que ellos son los promotores de las energías limpias. Además, el proyecto de la reforma eléctrica que se ha presentado es claramente un proyecto que promueve toda una serie de parques eólicos y parques solares y promueve la energía maremotriz. Es decir, ese discurso de que es la ley combustóleo se cayó a cachitos. Es un discurso solo para totales desinformados o cabilderos de empresas multinacionales. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa dicen? Que es una ley regresiva, porque nos regresa al año 2000, cuando éramos autosuficientes en energía eléctrica. A ver, espérate, México tiene una historia complicada en materia de energía, y es decir, la primera experiencia que tuvimos en México con las empresas eléctricas es una experiencia en la cual teníamos aquí un monopolio eléctrico. La industria eléctrica nacional nace como una empresa privada, y duró como una empresa privada perfectamente monopólica hasta 1938, cuando se funda la Comisión Federal de Electricidad, y sigue funcionando como una empresa privada hasta 1960, cuando López Mateos compra las acciones a estas empresas canadienses, sobre todo, y norteamericanas. Pero la experiencia que tuvimos cuando la luz fue privada fue pésima. En 1938 solo le daban luz a quien podía pagar la luz, y el 50% de la población no tenía electricidad, y eso es lo que estaba en juego. Y en 1960, esto empieza a cambiar en 38, se acelera el cambio en 1960, y para el año 2000 ya el 97% de la población mexicana tenía servicio eléctrico. Entonces, perdón, cuando nos dicen que es una ley regresiva y que nos quiere regresar al pasado, yo te preguntaría, ¿a cuál pasado nos quieren regresar? Si nos quieren regresar al pasado de 1937, pues a mí no me gustaría, que eso es lo que ellos sí pretenden. Si nos quieren regresar al 2000, a mí eso no me parece tan mal, porque eso era una empresa que efectivamente te surtía de electricidad, le surtía de electricidad al grueso de la población. ¿Y cuál era la gran diferencia entre estos dos pasados a los que nos quieren regresar? Es decir, primero, el pasado en el cual la empresa privada dominaba el mercado eléctrico es un pasado en el cual la electricidad era considerada estrictamente una mercancía. El pasado del año 2000, el pasado de Comisión Federal de Electricidad, básicamente es un pasado en el cual la energía eléctrica era considerada como un derecho ciudadano, como un servicio ciudadano. Yo sí quiero regresar a ese pasado, con todo respeto, ¿no? Luego nos dicen, no, es que quieren hacer un monopolio de Comisión Federal de Electricidad. Perdón, revisemos qué es un monopolio y qué es una empresa estatal. Un monopolio es básicamente una empresa privada que busca la ganancia y que llega a concentrar una parte importantísima del mercado o el grueso del mercado. Una empresa paraestatal tiene otra función, lo que busca es garantizar un servicio. Yo sí prefiero que Comisión Federal de Electricidad, es decir, Comisión Federal de Electricidad no es un monopolio. Monopolio es Enel, monopolio es Iberdrola, monopolio es Naturgy, esos son monopolios. Y luego nos dicen, es que el sistema eléctrico nacional necesita de la inversión privada para sacar adelante todo esto. A ver, revisemos lo que están diciendo. Es decir, México entre 1960 y el 2000 fue totalmente autosuficiente en materia de energía, y toda la electricidad la produjo el Estado. Es decir, existe la capacidad instalada, la capacidad del Estado para producir toda esa energía. Y luego, lo que es un hecho es que de los 60,000 millones, 40 o 60,000 millones que dicen haber invertido los privados en el sector eléctrico mexicano, solo 11,000 salieron de su bolsa. El resto salió de la banca, de Nacional Financiera, de Nafinsa, salió de las Afores. Es decir, no los necesitamos. Es una barbaridad. Estamos en negocio. Así es. Es una barbaridad. Y la otra cosa que también es increíble es que dicen, no, es que tiende a ser un monopolio. Perdón,
Ya te dije que CFE no es una empresa monopólica, sino que es una empresa estatal. El otro tema es muy simple. En esta propuesta que está sobre la mesa, el 46% de la energía sería para privados y el 54% sería, al menos, el 54% al menos sería para Comisión Federal de Electricidad. Ese 46% es un mercado más grande que Argentina, es el mercado más grande de Iberoamérica. Perdón, Amir. Sí, y a ver, para aclararle a la audiencia, si tienen el 46% de la participación del mercado, que es bastante grande, ¿cuál es el debate? ¿Por qué tanto rollo en que no quieren que esto se apruebe? Si el 46% se les queda, el 54% se le queda a CFE, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el fondo del tema? Yo creo que el fondo del tema es que el 100% es más que el 46%. Y ellos aspiran a tener, el 46% es un negociazo, pero el 100% es un mega negociazo. Entonces, ¿por qué conformarte con la mitad del pastel si lo puedes tener enterito? Ahora, si tú te fijas, lo que ha ocurrido, y aquí hasta ahorita te voy a contestar tu pregunta, lo que ha ocurrido es que el debate interno lo perdieron. Entonces, ¿a qué están recurriendo? Están recurriendo al cabildeo internacional. Están recurriendo al Parlamento Europeo, a las presiones del Parlamento Europeo, que saca una carta diciendo que los derechos humanos en México y de paso que además hay un problema con las eléctricas. Están recurriendo al cabildeo de Estados Unidos, que viene John Kerry a decir que no, que qué barbaridad, que no quieren que se hagan estas reformas. Imagínate si nosotros fuéramos a Estados Unidos a pedirles que no hicieran sus legislaciones como ellos quieren, ¿no? Es un despropósito total, es un problema de soberanía. Están recurriendo al cabildeo del embajador, ¿no? Norteamericano, que Andrés Manuel dijo, el señor está cabildeando, lo denunció como un cabildero. Date cuenta lo que implica que Estados Unidos tenga como embajador en México un cabildero. Es una barbaridad. Y están recurriendo, por supuesto, al cabildeo de personas como este Paulo Salerno, ¿no? Que ya se aclaró que pues, es ni más ni menos que asesor de Va por México, del grupo Va por México. Es decir, date cuenta ante qué estamos. Y a mí no se me olvida, y espero que a la gente no se le olvide, que en México muchas legislaciones que han sido lesivas para la nación se aprobaron en gran medida por medio de sobornos y de corrupción. Pregúntale a Lozoya cómo fue el asunto del OHL, ¿no? Que ahorita está todo sacado de onda porque pues no le salió la jugada legal que esperaba. Bueno, pregúntale, ve cómo los diputados, estos de oposición, han aprobado leyes a billetazos. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos justamente ante un juego de presiones externas. Y eso precisamente te explica esta declaración de Alito Moreno que dice que la mejor política interior es la política exterior. Fíjate, es una declaración muy chistosa porque Andrés Manuel y Marcelo Ebrard han dicho en varias ocasiones que la mejor política exterior es la política interior. Es decir, si el país va bien, tendrá buenas relaciones internacionales. Ese es el razonamiento y creo que esa tesis se sostiene perfectamente. La tesis de que la mejor política interior es la política exterior es una ley que no aplica para los países periféricos, para los países del tercer mundo, que solo aplica en los países imperiales. ¿Para qué país, en qué país se verifica que la mejor política interior es la política exterior? Eso se verifica perfectamente en Estados Unidos. Washington sí ha utilizado esa política. Es decir, es una lógica totalmente colonial. Entonces me parece increíblemente vergonzoso que Alito Moreno asuma esa tesis como suya, ¿no? Es decir, esto seguro que es algo que le dijo Ken Salazar, ¿no? Es decir, te lo explicas, es decir, bueno, estoy especulando, por supuesto, ¿no? Pero pareciera ser algo que diría Ken Salazar y que Alito se la compró, ¿no? Entonces, a mí me parece que es la hora de los cabilderos. Es lo que estamos viendo, es que estos señores ya no tienen apoyo interno. Entonces están buscando su apoyo externo. Por eso llaman a los cabilderos, por eso se siente este señor en una curul del Congreso y por eso hicieron bien en sacarlo del Congreso.
Fisgón, eres un experto en el tema de las guerras, de las narrativas, cómo utilizan las narrativas para tratar de controlar. Sí, 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 cómo no. Cuando salió la portada de la revista The Economist, donde salió el presidente López Obrador, bueno, nadie de nosotros se había percatado hasta un análisis que habías hecho que uno del diseño gráfico estaba, pues ahora sí, valga la redundancia, diseñado con un logotipo de una esvástica nazi, con el fondo del presidente López Obrador. Es decir, tienes el olfato para ver ese tipo de cosas en esta guerra de narrativas. Y al principio decías, ahora le están catalogando como Ley Bartlett. Ley Bartlett, tal vez sea un poco tarde, ya teniendo el domingo esta votación para ganar un poco en este terreno de narrativas, pero resulta interesante que a una semana ahora le vengan a decir Ley Bartlett o Ley Claro. de Combustóleo. ¿Cómo contrarrestar eso? O sea, ¿cómo A ver, ganar? mira. Porque son buenísimos para hacer ese tipo de cosas. Son buenísimos, son expertos en ese arte para controlar narrativas. Entonces, algo que a mí me frustra demasiado es que no sabemos, no tenemos esa capacidad de respuesta para frenarlos y decir, oye, no es Ley Bartlett, porque no tiene nada que ver con Bartlett. ¿Cómo lo contrarrestarías? Mira, sí tiene que ver con Bartlett, porque Bartlett es el titular de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Pero, es decir, primero, yo creo que esa narrativa ya la perdieron ellos. Ya nos dicen que es la ley combustóleo y la gente que está medianamente informada te desmiente, los desmiente. Y dices, ¿cómo te atreves a decir que es una ley combustóleo? Es decir, vamos a las cifras. Ya están las cifras. Nos tardamos en encontrar los datos que nos permiten desmontar la idea de que eso es una ley combustóleo, pero ya los tenemos. Con soltarlos, ya con eso basta. Es decir, ¿de dónde sacan que es una ley combustóleo si las privadas producen más energía sucia que CFE? Están parando a las hidráulicas, a la energía hidráulica. ¿De dónde sacan que es una ley combustóleo? Y a mí no me molesta que la llamen ley Bartlett. Es decir, es claro que es una ley propuesta por López Obrador. Pero mira, hay una cosa que hay que revisar y que es importante, estudiar. Andrés, yo creo que ya les ganó esta partida, aunque ellos no se hayan dado cuenta. Porque Andrés, si tú te fijas, tuvo una estrategia muy moderada en un principio. Él lo que planteó originalmente es la ley de la industria eléctrica. Esta ley de la industria eléctrica era una ley que buscaba contener la voracidad de estos particulares y buscaba, entre otras cosas, revisar contratos. Como se ampararon y metieron quién sabe cuántos amparos, ¿no? 1000 y tantos, bueno, no sé, no me sé el número, perdón, pero pusieron cientos de amparos. Entonces Andrés dijo, bueno, pues vamos a hacer la ley, vamos a hacer una modificación a la ley eléctrica que implica el 75% de los votos. Entonces, en este proceso, lo que ocurrió fue muy sencillo. Es decir, Andrés, hace unas semanas, la Suprema Corte votó esta ley, la ley de la industria eléctrica, contra la cual protestan todos estos amparos. Y lo que ocurrió fue una cosa muy sencilla, que la Suprema Corte no reunió los votos suficientes para bloquearla. 7 ministros dijeron que era inconstitucional, 4 dijeron que era constitucional, y con eso basta para que la ley no sea declarada inconstitucional. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el proyecto primero de López Obrador ya cuajó. En automático se van a caer la mitad de esos amparos, según decía López Obrador. Entonces, esa ley ya contiene la voracidad de estas empresas eléctricas a nivel nacional, y lo único que le faltaría a esta ley para tener el peso que tiene la propuesta que se hizo al Congreso, que se va a votar en el Congreso en estos días, es el tema del litio. Y para sacar adelante el tema del litio, no necesitamos, y para modificar la Constitución necesitamos el 75% de los votos. Para sacar la ley, por eso es tan difícil sacar adelante esta legislación. Pero para sacar la ley minera, necesitas el 50% más 1.
y ese 50% más uno sí los tiene Morena. Entonces, después de todo este lío, estamos de regreso en la primera jugada de Andrés Manuel, que ya validó la ley de la lo que van ellos, el presidente ya regresó y vino 3 veces. Es que en lo que van ellos, el presidente ya regresó, vino y los volvió a regresar, o sea, como que ya prevenía esa situación y les tenía hasta la medicina, ¿no crees? Sí, mira, yo creo que lo que hizo fue una estrategia en dos bandas. Y además los distrajo con la otra ley y no pelaron. Entonces ganó la ley eléctrica y va a sacar adelante la ley minera. Entonces, pero además ya planteó el tema. La resistencia a estos cuates le permitió plantear el tema y ahorita lo que todos estamos viendo es cómo estos señores se quedaron sin discurso, se quedaron sin argumentos y están recurriendo a cabilderos internacionales. Entonces aquí el tema ya es qué tan traidores a la patria son estos señores. Ver, yo vi hace ratito. Ahí rapidísimo, en ese punto exactamente, que era el siguiente punto que yo quería meter aquí a la discusión. Dice, se impondrá la pena de prisión de 5 a 50 años y multas de hasta 50,000 pesos mexicanos, así dice. Dice, entre otras partes, al que realice actos contra la independencia, la soberanía o la integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Eso es traición a la patria, es el punto número 1. Así es. A tu punto de vista, hablamos de la energía, hablamos de un punto estratégico que creo que hablamos de soberanía. A tu punto de vista, ¿ellos estarían cometiendo el delito de traición a la patria, aquellos que vendan nuestra energía de esa manera? Pues mira, tú lo acabas de describir. Es decir, está muy claro. Es decir, sí hay, si es un acto de lesa patria. A ver, pero además no lo digo yo. Eso es exactamente lo que decía López Mateos en 1960. Es decir, está muy claro. Entregar el petróleo, entregar la electricidad es un acto de traición a la patria. Es poner en riesgo la soberanía energética. Y perdón, si es un acto de traición. Yo te quiero decir algo, yo no creo que en ningún momento se les vaya a poner ante el tribunal para acusarlos por traición a la patria, pero por lo pronto está bien que la opinión pública revise qué es una traición a la patria y revise si entregar el petróleo y si entregar la luz es una traición a la patria. El tema lo acaba de poner Andrés sobre la mesa y no está mal. Yo creo que es correcto decir que los que sacrifican el interés de la ciudadanía mexicana, el interés de los mexicanos, para beneficiar a las multinacionales extranjeras, pues está traicionando a su país. Perdón. Y esto tiene que ver, es decir, yo lo veo más como por lo pronto, lo veo más como un tema de narrativas que como un tema jurídico. No se está planteando como una cuestión jurídica. Pero en esta narrativa, dime quién está ganando. Está claro que los señores, ellos además, sabiendo que se les iba a acusar de eso, están diciendo el que no acepte votar contra la ley Bartlett es un traidor, pero es un traidor al PRI. Perdón, el PRI lo no acaba es... de decir Alito, en este momento, porque ya está el primer priista que creo que está haciéndole justicia a algún tipo de buen nacer político, ¿no? Y ya hay un político del PRI que acaba de ser un diputado, yo me voy por el otro lado. Carlos Miguel Aiza Damas, Fisgón, ¿qué lectura le das a que ya salió el primer diputado priista a anunciar que va a votar a favor de la reforma eléctrica? Y pues tal vez igual soy paranoico, pero me llama poderosamente la atención que sea de Campeche. No sé si dentro de tu análisis tenga algo que ver. Pues claro que sí. Tú imagínate el mensaje que es para Lito Moreno, que es el gran cacique de Campeche, que un diputado joven del PRI de Campeche ya anuncie que va a votar en contra de las indicaciones del gran cacique de Campeche. Además, yo creo que este va a ser el primero de los muchos diputados del PRI que va a votar a favor de la reforma eléctrica, porque la verdad es que esa reforma eléctrica es absolutamente insostenible. Es el diputado que se llama Carlos Miguel Aiza Damas, ¿no? Es decir, entonces, a ver, aquí el tema de fondo es que
traicionar al PRI, traicionar o no alinearse a una dirigencia desacreditada, de un partido desacreditado, no es lo mismo que traicionar a la patria. Yo creo que lo que está haciendo este diputado y lo que van a hacer muchos otros es precisamente que van a tratar de salvar su carrera política. Claro. Es que es que ya, o sea, tiene que ser así, porque en realidad ya lo que están jugando precisamente es precisamente ver si son traicioneros o se apegan al pueblo o se apegan al interés privado. Y eso creo que es importantísimo en este momento ponerlo muy claro, porque ya vimos las maletas, cómo se compró la reforma del 2013, cómo se ejecutó, y hoy estamos viendo a los cabilderos precisamente al lado de los diputados que ya están poniendo posiciones de que van en contra de la reforma eléctrica. ¿Y qué es lo que quiere la reforma eléctrica? Quiere la soberanía eléctrica para México, ¿es correcto? Así es, pero además, mira, hay un discurso a largo plazo que está en juego en todo este proceso. ¿A qué se está reduciendo ahorita el debate? Cuando Andrés dice, mira, con esta ley que tenemos nos basta para controlar esto. Lo que está haciendo es que les está abaratando, lo que puede estar en juego, quiero pensar mal, porque los diputados en México luego sí han aceptado votar a cambio de dinero, ¿no? ¿Qué es lo que estaría en juego? Es decir, lo que estaría en juego es ¿qué es lo que encarecería el voto? Que esta reforma fuera crucial. Cuando Andrés te dice ya no es crucial, les abarata la compra. No sé si me explico. Claro, ¿Y por qué Alito? Porque tengo la ley Pues, que candadea todo esto, entonces... Sí. ¿Y por qué Alito se va en pijama y organiza su pijama? Está encareciendo su voto. Está diciendo, estamos dispuestos al ridículo y a llegar a las últimas consecuencias. Eso encarece al voto. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Pues el voto en una de esas y no se resuelve, no resuelve nada importante, híjole, lo abarata. Cuando además te dicen, bueno, la ley del litio la vamos a pasar y ustedes no la van a poder detener, también la abarata. No sé si me explico. Entonces, como que hay un juego de narrativas entre los cabilderos y lo que es el gobierno de México, y me parece, con todo respeto, que en esta ocasión sí está teniendo un peso importante la opinión pública, porque hay que decirlo. Claro. Las últimas encuestas que yo vi, tal vez hay unas más recientes, nos decían que el 80% de la población está a favor de la reforma eléctrica. Y aquí habría que preguntarle a nuestro auditorio, ¿qué piensan? ¿Que la electricidad debe ser un derecho o que debe ser una simple mercancía? Porque si es una simple mercancía, bueno, pues se pueden quedar sin ella. Es decir, es muy fácil. Es decir, vamos derechito a que nos pase lo de España, vamos derechito a que nos pase lo de Italia, vamos derechito a lo que pase, a que nos pase lo que pasó en Texas. Digo, necesitamos, creo yo, hacer conciencia de que la luz tiene que ser un derecho. Y eso es lo que, mira, la gente está votando porque es un derecho. Es que solo los cabilderos te pueden decir que es una mercancía. Y el otro día uno de los cabilderos dijo una cosa realmente increíble, dice, ¿cómo que la luz es un derecho? Es una mercancía. ¿A poco comer un gansito es un derecho? Mira, comer un gansito no es un derecho, y es más, yo le recomendaría que no se lo comiera. Pero lo que sí es un derecho es el derecho a la alimentación, ¿no? Es un derecho el derecho al agua, porque sin la alimentación no sobrevives. Es decir, no es un derecho, no tiene que ser un derecho el tener el derecho a conectar un iPhone 100 o lo que sea. Eso puede que no sea un derecho, pero el derecho a la luz lo tenemos que tener todos, ¿no? No es un derecho el tener derecho a ir con esas maquinitas que te dan toques, no, eso es un capricho, eso es una golosina, eso es un gansito. El derecho a la luz es otra cosa. Claro, y nada más falta que después quieran privatizarnos el agua también y que nos digan que pues también
pues es una mercancía, y eso las embotelladoras de agua, ¿no? O sea, aquí estamos jugándonos un tema interesante. Cuando yo le decía a Manuel hace ratito que nosotros, nuestra generación, gozó de la defensa que hizo Lázaro Cárdenas del petróleo y que pues por muchas generaciones entregó al país buenos recursos para salir adelante. Viene la parte del litio. La parte del litio que creo que es la generación que viene con Manuel, que viene con mi hijo de 3 años, que es que ellos van a tener que gozar del litio, porque el petróleo ya se está acabando. Entonces, ¿qué opinión te merece el litio en esta conversación? No, mira, el litio es fundamental para lo que viene. Sin lugar a dudas, es un mineral esencial para las nuevas tecnologías de acumulación de energía eléctrica. Es decir, nos hemos tardado décadas en encontrar mecanismos de acumulación o mecanismos que puedan ahorrar la energía eléctrica y el litio es fundamental para todas estas baterías. Entonces, sí, es un mineral del futuro. Ve lo que está pasando ahorita. El precio del litio se disparó. Si tú comparas lo que costaba el litio hace 5 años a lo que cuesta hoy, te vas a dar cuenta que es decir, el crecimiento es vertical. Entonces, por supuesto que el Estado mexicano hace bien en considerar al litio un mineral estratégico. México es uno de los pocos países del mundo que tienen litio. Y tiene yacimientos además muy importantes, porque además estos señores, para decirte, oye, no, no se legisle lo del litio, que no se legisle lo del litio, lo que te dicen, no, es que no hay litio en México. Pues ya se demostró que sí hay litio en México, ¿de qué están hablando? ¿No? Entonces, es increíble cómo todas las narrativas de la derecha están fundadas en mentiras. Es decir, están fundadas en mentiras gordas, además, ¿no? Es decir, y además actúan como si no te estuvieran engañando, ¿no? Y mienten una vez, los agarras en la mentira y te vuelven a decir otra mentira como si tuvieran todo el crédito del mundo, ¿no? Como si estuvieras obligado a creerles, ¿no? Entonces, ¿por qué le vamos a creer al señor Salerno? ¿Por qué le vamos a creer a los priistas? ¿Por qué le vamos a creer a los panistas? Rafael Barajas, última pregunta, y creo que es la mejor porque es la de justamente la de este domingo. Tu lectura, ¿qué va a suceder el día domingo? La gente se va a manifestar a las afueras de San Lázaro, se va a llevar a cabo la votación, va a haber mucha presión ciudadana. ¿Qué va a pasar este domingo? Mira, yo calculo que la gente se va a movilizar para defender la reforma eléctrica. Y además lo va a hacer a pesar de que esta es una partida que en gran medida ya está ganada por Andrés. Es decir, Andrés, después de todas las vueltas que nos dimos, que dimos, regresó a lo que hizo el año pasado. El año pasado, es decir, su ley ya es ley, no la van a quitar. Esa era su estrategia última, esa era su estrategia el año pasado. Cuando ellos se oponen los amparos y oponen todo esto, él abre toda esta otra estrategia que permite abrir el debate y que permite incluir el litio y además permite hacer una labor de concientización enorme con la población. Entonces, yo sí creo que la gente va a salir a defender la energía eléctrica. Yo creo que muchos diputados del PRI y algunos del PRD y algunos del Movimiento Ciudadano van a votar a favor de la reforma. Creo, además, que ese bloque alrededor en contra de la reforma, es un bloque sin principios, pero con intereses, y que se va a fracturar, y se va a fracturar de manera importante. Y creo además que si los priistas y los panistas logran parar la reforma eléctrica, ¿sí?, le van a dar a Morena un argumento fantástico para el 2024 y para las elecciones de las próximas 6 gobernaturas. Y lo vamos a ver cómo eso, yo estoy convencido de que eso sí va a tener un impacto directo en las elecciones. Entonces, toda esa resistencia, la verdad, no les va a servir de mucho ni a los priistas, ni a los panistas, ni a los cabilderos. Y sí los va a exhibir de manera importante. Y sí va a venir acompañada, creo yo, de una importante movilización popular. Porque la gente sí va a defender la luz, sí va a defender a Comisión Federal de Electricidad y sí va a defender la lucha contra la corrupción,
y el combate a los contratos sucios. O sea, el mensaje a los diputados del PRI es, todavía tienen chance de salvar un poco de reputación, no le tengan miedo a Alito, y pues de alguna manera, pues si los corren del PRI, siempre hay otras opciones, ¿no? A ver, yo sintetizaría lo que tú estás diciendo con una frase. Alito no, litio sí. Litio sí, Alito no. ¿No? Lo esperamos en un cartón eso mañana para difundirlo con todo. Hay un tuitazo. Pues no es mala idea, ya. Ok. No sabía qué hacer, ya me pusiste a trabajar. Alito no, litio sí, es la frase que hay que acuñar. Litio sí, Alito no. Exacto. Eso. Perfecto. Pues ya en cuanto la publique en Twitter, nos avisa, estimado Rafael, Órale. para darle difusión. Ahí vamos a darle. Está buenísima. Así que atento a toda la audiencia, a todos los 5,000 que tenemos aquí conectados. En cuanto salga, vamos a tuitear, vamos a compartir en redes, en Telegram. Mañana me lo he hecho yo. Mañana saldrá. Con todo para hacer conciencia. Acuérdense los diputados del PRI-PRD, que seguramente hay varios que están escuchando, ¿no? Que tienen siempre la oportunidad de hacer algo para el bien común y no para el interés de un bloque pequeño que al final, cuando ya no les sirva, no se va a preocupar por usted, diputado, y los va a desechar, porque esos son así. Nada más cuando les funciona, ¿no? O sea, son como... Mira, ya empezaron a responder. Oye, y una cosa que habría que señalar, es decir, el estigma de traicionar a la patria no se lo van a quitar ni con lejía, ¿eh? Ahí está. Entonces, yo creo que es una sentencia bastante... Mira, hay dos tribunales que yo veo. El tribunal que para mi punto de vista me causa demasiado estrés y me causa demasiada frustración, que es el Tribunal Judicial y la Fiscalía, y está el Tribunal de la Sociedad, que es la opinión pública. Esa, en este momento, es la que está poniendo las cosas en su justa justicia, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Entonces, los están observando, y yo creo que tiene mucha razón el gran Fisgón, no se van a quitar ese estigma. Entonces, no vale la pena, señores diputados, por un puesto de 3 años. Pero deja tú, por una lanita. Van a sacrificar toda su carrera y todo su futuro político, el que llegue. Van a tener que explicar a sus nietos, a sus primos, a sus parientes, a sus amigos, bisnietos, a sus abuelas. ¿Por qué traicionaban a nuestro país en lugar de preferencia? Y eso, vaya que van a tener bastante que decir. Así es. Pues, estimado Rafael Barajas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras. Gracias a ustedes. A través de los Reporteros MX, y nuestra recomendación es que salga directamente ese tweet, porque la gente... Mañana el cartón del Fisgón, que va a estar demoledor. No, bueno, ya me lo echaron a perder. Demoledor va a estar. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, muchas Rafael. gracias, estimado Rafael. Ojalá muy pronto podamos volver. Un abrazo. Dale. Abrazo. Rafael Barajas, el Fisgón, entrándole con nosotros Sin Máscaras. Échale cortinilla.